Ahí va. ¿Se ve bien todo? ¿Se ve la Sí, pantalla completa? sí, está pantalla completa. Bueno. Bueno, en primer lugar, esta era una charla que realmente la quería dar, era una cosa que estoy trabajando hace tiempo atrás, bastantes años atrás, y quería realmente armar esta charla en algún momento y darla. Eh, el monitoreo ambulatorio de la presión arterial es una cosa antigua, no es una cosa nueva, es una cosa que tiene muchos años, pero que los médicos o la desconocen o no se animan. Por eso es qué es, para qué sirve y si se usa realmente. Es una charla controvertida. Al contrario, yo creo que puede haber desacuerdos y está bueno que haya desacuerdos y me va a gustar que haya desacuerdos para poder comentarlos. Vamos a empezar del inicio de todo esto. A ver, ¿qué es el monitoreo domiciliario de la presión arterial? Bueno, sencillamente, voy a anular esto. Ahí está, porque me tapaba la imagen. Ustedes ven mi flecha, ¿verdad? La flechita mía del mouse, ¿la ven? Sí, sí Sí, se ve, Doc, sí se ve. bárbaro, perfecto. Bueno, es la toma de la presión arterial hecha por el mismo paciente y en sus ámbitos naturales. Es decir, el consultorio no es el ámbito natural del paciente. La vida del paciente no se desarrolla en nuestro consultorio en los 15, 20 minutos que podemos estar con él, sino que se desarrolla por fuera de ella. Que no requiere experiencia en habilidades previas, ni personal especializado, ni de un ambiente especial o médico. Esta técnica evita las tomas en la farmacia. Es típico el paciente que dice, yo me tomo en la farmacia y me da bien, me toma el farmacéutico o me toma, no sé, el empleado de la farmacia. ¿Qué sabe el empleado de la farmacia o el farmacéutico de tomar la presión? O una enfermera que muchas veces, como en la farmacia, es una forma de vida, pero no por eso sabe hacerlo. Vecinos comedidos, esos típicos vecinos, yo tengo un vecino enfrente que sale, me toma la presión, le encanta y hasta me da consejos. Y parientes molestos. ¿Qué son parientes molestos? Y tengo un cuñado que me da no sé qué, que le da una bronca que le pida el tensiómetro, pero al final me lo presta. Bueno, eso es lo que hay que combatir. Esta técnica favorece conocer la real presión arterial de los pacientes en su vida diaria y sin influenciar en ella. Esta técnica esto es lo más importante, es equiparable en la mayoría de los ítems al monitoreo ambulatorio de la presión arterial, al famoso mapa. Es equiparable, es decir, los resultados son los mismos. Claro que hay diferencias, claro que hay ventajas y hay desventajas frente al mapa, pero los resultados son bastante aproximados. ¿Por qué es importante? Bueno, esto quiero comentarlo, esta diapositiva es una cortesía del doctor Denis Bueno, que en este momento es el director del grupo de hipertensión arterial de la Sociedad Argentina de Nefrología, que comentando esta charla y charlando con él, es una persona muy hospitalaria y además dadivosa, muy generosa, me dijo, mira, te voy a dar algunas diapositivas más que tengo, y entre las que me dio elegí un par. ¿Por qué es importante realizar las mediciones de la presión arterial fuera del consultorio? Bueno, miren esto, el pilar para el diagnóstico y el seguimiento sigue siendo la medición de la presión arterial en el consultorio. Es decir, claro que tenemos que tomar la presión en el consultorio, pero no creamos demasiado en eso. Si un paciente nunca se toma la presión, el paciente no sabe qué presión tiene, es obligatorio que tenemos que tomarle la presión para saber cuál tiene. Pero hay pacientes que dicen, no, yo me la tomo y mi presión es normal. Yo me la tomo y mi presión es alta. Yo me la tomo y tuve que cambiar las pastillas o la dosis porque no estaban bien de acuerdo con mi presión. Es ahí cuando uno dice, bueno, vamos a tomar la presión, pero la presión que uno toma en el consultorio da absolutamente diferente a lo que el paciente tiene. Y el paciente discute, doctor, usted me toma la presión más alta, pero yo en mi casa me la tomo y es más bajo. O me la toma el cardiólogo y es diferente. Me la toma la farmacia o una enfermera y es diferente a lo que usted. Y empieza una discusión en donde uno no sabe, no quiere empujar al paciente
no, yo tengo la verdad, la presión mía es la que vale, la suya no me importa. Entonces, la medición domiciliaria de la presión arterial resuelve este problema. Y miren esto. La presión arterial ambulatoria se correlaciona mejor con daño de órgano blanco, con hipertrofia ventricular izquierda, con albuminuria, los nefrólogos lo sabemos bien a eso, con la velocidad de onda de pulso y con el espesor de la íntima media. Esto es fundamental, con lo cual elegimos hacer la medición ambulatoria de la presión arterial. El error de medición, ahí va el entrenamiento del paciente. Error de medición por parte del paciente suele ser causa frecuente de fracaso de este procedimiento, por lo cual es necesario que el médico o el personal capacitado, yo preferiría al médico, tomen el tiempo necesario para entrenar al paciente. Es decir, no es nada difícil hacer que el paciente tenga su tensiómetro y enseñárselo a manejar. Tomémonos esos escasos 10 minutos de tiempo, porque es muy sencillo y el paciente se va contento, porque se da cuenta que es algo fácil lo que el uno le está proponiendo. Ahora, ¿se usa esto? Miren, vamos a ver. La mayoría de los médicos prefieren tomar la presión arterial ellos mismos y en su consultorio. Claro, es el pilar de la pesquisa de hipertensión, pero estamos diciendo que el médico está tomando una presión diferente a la que realmente el paciente tiene. La mayoría de los médicos no suelen leer las guías de hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque son muchas. Miren la cantidad de asociaciones que anoté ahí, todas estas que están acá. Anoté todas estas, en donde cada una tiene su parecer, su conclusión, su análisis, su metaanálisis, sus estudios. Y son realmente mortalmente aburridas. Yo las leo porque tengo la obligación desde donde estoy puesto a leerlas, pero yo me aburro mucho, porque trato de resumir y ver y comparar. Y además no se avienen a las necesidades del médico y del paciente. Al médico común, ¿qué le importa todas esas guías? Al médico común necesita que le diga, mira, conclusión, la presión arterial es tanto. Y el paciente también, porque el paciente siempre cree que tiene una cifra de presión arterial y que su presión arterial normal es tal y no tal otra. La mayoría de los médicos no confía en la habilidad de los pacientes para tomarse la presión. Muchos pacientes cambian además de seguro de salud y por lo tanto cambian de médico y cambian de tensiómetro. Entonces, si el paciente tiene su propio tensiómetro y se hace su propio monitoreo, todo esto se elimina. El problema de cambiar de seguro de salud, cambiar de trabajo, dejar el seguro de salud o cambiar de médico, que es sumamente frecuente, elimina este problema teniendo el propio aparato. ¿Qué médicos deberían considerar tomar la presión arterial o tener una idea de esto que hablamos? El generalista, el médico de familia, el clínico, el internista, el intensivista, el cardiólogo que siempre toma la presión, el nefrólogo que casi nunca tomamos la presión. En las salas de diálisis muchos de los médicos no toman la presión, la toma la técnica de diálisis. Muchas veces encima del suéter, encima de la ropa del paciente, un brazo, otro, el que está el paciente dializándose no, lo toma del otro lado. Creemos que eso es verdad. Es como decir, yo tengo un termómetro que marca mal, pero yo me la tomo igual a la temperatura con ese termómetro. Tengo fiebre, pero el termómetro me dice que tengo 35,4 grados centígrados axilares. Y yo le voy a hacer caso a este termómetro que anda mal, pero yo tengo fiebre igual. Es ridículo. Esta situación que yo estoy describiendo es ridícula. Entonces, ¿por qué creemos que tomar la presión mal está bien? Es ridículo. De la mayoría de los pacientes, tanto de los pacientes como de la población general, se mueren de enfermedades cardiovasculares, no de cáncer, no de HIV, no de coronavirus. El obstetra toma siempre la presión, por lo menos una o dos veces la toma. El geriatra también la toma casi siempre. El diabetólogo o nutriólogo, como ustedes le llaman, casi nunca, casi nunca. Casi nunca pide muchas veces microalbuminuria. Lo envía al nefrólogo cuando tiene 4 de creatinina, ¿o no? El neurólogo, que es un órgano afectado por hipertensión arterial, nunca la toma.
El oftalmólogo también es un órgano afectado, tampoco la toma. Fíjense esto. Esto es de la revista de la Federación Argentina de Cardiología. En Argentina hay dos instituciones que reúnen a los cardiólogos, la Sociedad Argentina de Cardiología y la Federación Argentina de Cardiología, que contempla todo el país. La Sociedad Argentina, en realidad, al revés, contempla más Capital Federal y Gran Buenos Aires, o la provincia de Buenos Aires, y no todo el país. Bueno, pero antes se habían separado, pero ahora están unidas. La revista de la Federación Argentina de Cardiología, el año pasado se vio en un problema los cardiólogos, porque al no venir los pacientes al consultorio, al no ir los pacientes al consultorio, decían, ¿cuál es la presión del paciente? Entonces, se amigan con el monitoreo domiciliario, por primera vez se amigan y dice, monitoreo domiciliario de la presión arterial, un aliado a distancia. Yo creo que es el primer momento de que los cardiólogos se amigan con esto de no tomar la presión ellos y que el paciente se lo toman a distancia, gracias al coronavirus. Es una cosa que tendríamos que agradecerle al virus. Mire. Actualización en el monitoreo domiciliario de la presión arterial, Dr. Weissman, Jessica Baroncher, Lucas Aparicio, en fin. Esto es de la revista del Hospital Italiano de Buenos Aires, que fue en septiembre de 2011. Miren que lejos, pero el monitoreo ambulatorio de presión arterial tiene muchos más años, tiene como 25 o 30 años. Otra revista, esto es un libro también del Hospital Italiano, escrito por la doctora Barochiner, monitoreo ambulatorio de presión arterial, etc. Esta gente que yo las conozco personalmente, hemos estado en charlas juntos, son cardiólogos y son clínicos. No hay ningún nefrólogo. ¿Por qué no hay nefrólogos? Si la presión arterial está en parte creada y siempre sostenida por el riñón, y mucho más en los pacientes que ya están enfermos del riñón. Acá hay un nefrólogo que es pediatra, que es del Hospital de Niños de La Plata, de la capital de la provincia de Buenos Aires, Sor María Ludovica, el doctor Ruscaso, que comenta la comparación entre el MAPA, o sea, monitoreo ambulatorio de la presión arterial con las máquinas de medir la presión las 24 horas, y la presión que él le llama hogareña. No especifica en este slide, no especifica el doctor Ruscaso si está tomado con tensiómetros específicos o especiales o es una presión tomada por la farmacia o por una enfermería. Pero de todas maneras, le quita un poquitito de protagonismo. Dice, el valor pronóstico es menor en la presión hogareña que en el MAPA. La detección del guardapolvo blanco es menor, aunque es positiva, es menor que en el MAPA, y la detección de la hipertensión enmascarada es menor que en el MAPA. No quiere decir que no sea. Yo creo que o bien en los niños es diferente, cosa que no lo sé porque no soy pediatra, Dios quiera que jamás lo sea, y por otra parte, pudiera ser también que, como no está comentado qué tipo de aparato, qué tipo de situación hace para que el niño se tome la presión, no podemos saber por qué lo deslinda tanto, lo compara tanto y un poco lo menosprecia respecto al MAPA. Pero, si vamos abajo, dice, el uso a largo plazo es mejor que en el MAPA, la aceptación del paciente es mejor que en el MAPA y el compromiso del paciente es mejor que en el MAPA. Y eso es muy importante. Ahora vamos a ver por qué. En algunos metaanálisis, por ejemplo, tomé este de Japón, este finlandés, este de Francia, fíjense en qué años, 1998, 2004, o sea, bastantes años atrás. Cuando uno corrige estos son estudios todos de monitoreo domiciliario de la presión arterial, no ambulatorio con la máquina de 24 horas, sino que se la toma el mismo paciente. Cuando uno corrige todos estos, acá, con los confundidores que se les llaman, fíjense que lo que es mortalidad cardiovascular, mortalidad por eventos cardiovasculares no fatales, etcétera, etcétera, siempre da una mejoría. Es decir, indudablemente es un predictor. Y acá le está llamando que tiene un índice de predicción más o menos de un 95%. Es decir,
siempre es mejor la presión que se toma el paciente, él, que la que estamos tomando nosotros en el consultorio. Y eso es equiparable al mapa. Acá tenemos la comparación. Está muy linda esta comparación, que la están haciendo la gente que la hizo la gente del italiano en el 2002, del Hospital Italiano 2012. Fíjense, mapa versus monitoreo domiciliario de la presión arterial. A ver, el mapa indudablemente evalúa la presión nocturna y la variabilidad a corto plazo, es decir, la toma de noche cuando el paciente duerme y además cada 15 minutos la toma y cuando duerme cada 20 minutos. O sea, en pocas distancias de tiempo está tomando la presión. Eso no ocurre con el monitoreo domiciliario de la presión arterial, que la variabilidad es a mediano y largo plazo, ¿verdad? Y no la toma de noche. Ahora, el monitoreo ambulatorio tiene un costo elevado. ¿Por qué tiene un costo elevado? Porque las máquinas cuestan mucho, porque además no se paga bien, se paga poco y además se les permite, por lo menos acá, en los seguros sociales, permiten 2 veces al año que se haga el monitoreo ambulatorio de la presión arterial en los pacientes. La razón por la cual financieramente es inconveniente para quien tenga una de estas máquinas. Y por otra parte, si la máquina la tengo, viene el paciente, o sea, está un día sin trabajar para que el paciente se la pueda llevar. El paciente la utiliza durante todo un día. Luego la devuelve al día siguiente a una hora, a un rango de horario más o menos determinado. Analizo la respuesta y luego la dejo un día para que el próximo paciente la lleve a buscar. Es decir, durante 4 días la he usado una sola vez. Entonces, realmente es problemático. Piensen ustedes que además de comprarla, que después vamos a ver los precios que tienen, hay que tener un técnico para la computadora, para el chip, para la máquina, para el manguito, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay que pagar eso también. Tiene escasa aceptación por los pacientes. A nadie le gusta que le tomen la presión mientras duerme. Si a nadie le gusta que la persona que esté al lado ronque, imagínense si encima le toman la presión a uno. No se puede dormir. El monitoreo domiciliario tiene el problema de que no permite evaluar la presión arterial nocturna. Y sabemos que muchos pacientes que tienen una presión normal durante el día, uno debiera descender la presión arterial más o menos un 25% mientras duerme. Y muchos pacientes, especialmente los diabéticos en su primera instancia, antes de ponerse hipertensos, durante la noche hacen una línea continua de la presión arterial. No se ponen dippers, no se ponen profundos, no bajan la presión arterial. Y eso es patognomónico de que van a tener microalbuminuria y que van a tener eventos cardiovasculares. Ustedes saben bien que la presencia de microalbuminuria en el diabético, más que pensar en una nefropatía diabética o enfermedad diabética del riñón, uno está pensando en enfermedad cardiovascular. Eso lo sabemos. Y además, solo realizan mediciones en reposo. Claro, porque si yo tengo un aparato colocado durante todo el día, como el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, puedo correr el bus, ¿no es cierto? Lo que nosotros llamamos el colectivo acá en Buenos Aires, lo corremos, subimos, puedo caminar por la calle y me está tomando la presión permanentemente. Y eso también lo evalúa, cosa que si yo tengo mi propio aparato de presión arterial, no lo hago. Entonces, estas son las diferencias, de todas formas, entre un método y otro. Vuelvo otra vez con la ventaja. Las ventajas que tiene el monitoreo domiciliario de la presión arterial es que permite mediciones durante el día, semanas y meses. Claro, porque el paciente se hace cargo de su problema, de su hipertensión arterial. Ese paciente se hace cargo de él. Es muy difícil, muchas veces pareciera ser como que la enfermedad, el dueño de la enfermedad es el médico, o que como el médico tiene la culpa de que uno le encuentra enfermedades al paciente. De esta forma, el paciente se tiene que hacer cargo de su problema. Está bueno eso. Permite evaluar los efectos del tratamiento en el tiempo, por siempre, porque cambian de médico, cambian de seguro social y el paciente siempre está evaluado. Las mediciones no están afectadas por la reacción de alarma. Claro, porque al no tomarse la presión durante la noche no tiene alarma. Lo hace él cuando
vamos a ver cuándo lo hace, ahora vamos a ver cuándo habría que hacerlo, pero lo hace él con tranquilidad, no hay alarma. Por eso siempre yo me pregunto cuán válida es la toma de presión nocturna del mapa, porque en definitiva se establece un estímulo del sistema de activación reticular ascendente, razón por la cual hay estrés, hay adrenalina, indudablemente va a subir la sistólica. Pero bueno, yo no puedo hablar de esto porque estadísticamente sigue siendo válida la toma de presión nocturna. Vuelvo a repetir, involucra al paciente en el cuidado de esa enfermedad, mejora la adherencia al tratamiento. Insisto, el paciente se hace cargo de su problema. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, hay que entrenarlo al paciente. Hay posible usos de equipos no validados. Sí, fíjense acá, y ahora en el próximo slide se los voy a mostrar mejor, en el British Hypertension Society tiene y la American Association of Advancement of Medical Instrumentation, tienen los dos, tienen una lista muy grande de todos los aparatos que hay en el mundo para ver cuáles están validados por las sociedades y cuáles no. Hay algunos aparatos que, bueno, que cualquiera lo hace y no está validado, nadie lo revisó, nadie lo tomó, nadie le dio su evidencia, razón por la cual no quedan validados. Son más baratos, por eso mismo. Entonces, ojo con lo que hay que comprar. Y no puede evaluarse la presión nocturna, como les decía, los pacientes que son non-dipper, o sea que siguen con la misma presión durante la noche, o aquellos que son hyperdiper, es decir, esos pacientes que tienen tanto descenso de la presión arterial durante la noche, que son los que son más factibles de accidente cerebrovascular durante la mañana. En fin, vamos evaluando. Acá está. Acá tenemos, esta es la página que ustedes, está bueno que lo tengan, que la copian, si la doctora Moreira es tan amable y después les deja ver esto de nuevo, pueden copiar este sitio web de la Sociedad Británica y de esa manera no dejen de consultarlo porque están todas las validaciones de aparatos ahí. A ver, utilizar brazaletes adecuados a la circunferencia braquial. Esto es importantísimo. La vejiga inflable debe rodear al menos el 70% del brazo. ¿Por qué? Cuando un manguito de tensiómetro es pequeño, es el normal, el habitual, el que se compra en cualquier comercio, tiene una vejiga de goma muy pequeña, no rodea el 70% del brazo. En mi caso sí, porque soy un flacucho debilucho. Pero en alguien que tenga un brazo más musculoso o gordo, no lo llega a rodear. Entonces, lo que rodea es la tela. La tela no se distiende. Al no distenderse, comprime la arteria y da aumento de la presión arterial. Cuando en cambio está rodeado por una vejiga de goma, la vejiga de goma se distiende y de esa forma la presión arterial que se toma es la que la arteria empuja a la vejiga de goma. Es real. Bien. Equipos de muñeca o de dedo que son mucho más baratos y abundan. No, no y absolutamente no. No. No sé si quedó claro. No. O sea, no hay que usar esos elementos, no sirven. Toman cualquier cifra, cualquier cosa. Yo le digo, ¿usted se toma la presión, señor? Sí, sí, me tomo la presión. ¿Con qué? Tengo uno que me regaló mi yerno con una... Bueno, agárrelo y lo tira por la ventana. Me miran. Sí, señor, tírelo por la ventana o vaya, cámbielo por uno que sea bueno. Yo le voy a decir cuál. Así es. Acá tenemos el ejemplo. Acá tengo dos tensiómetros que los uso en el consultorio del hospital. Son tensiómetros anaeroides, no son los ideales, porque son anaeroides, pero de todas maneras les quiero comparar lo siguiente. Acá tenemos el manguito clásico, que se vende en cualquier lado, y el manguito grande, que es el que yo le digo el manguito de los gordos. Fíjense, esto que acabo de señalar es la vejiga de goma del mango común, con lo cual queda un montón de tela para terminar de cerrar el brazo. En cambio, el otro mango, la vejiga de goma, es realmente grande y es más de la mitad del total del manguito, razón por la cual la tela, no llega a ser una molestia para la buena medición de la presión arterial. Y acordémonos de lo que acabo de decir.
En brazos gordos, este tipo de manguito sobreestima las cifras de presión arterial. Esto es fundamental. Todo el mundo que se compra un tensiómetro se compra el tensiómetro común y resulta que la persona pesa 248 kilos. No le sirve, se está tomando una presión mayor que la que tiene vulgarmente. Entonces, el mango es muy importante. Condiciones para la toma de la presión arterial, esto lo vamos a discutir más tarde, pero despertarse previo al desayuno, previo a la cena, eso lo vamos a ver más tarde. Antes de tomar la medicación hipertensiva, sin deseo de orinar, en un ambiente tranquilo, en reposo, etcétera, lo que sabemos. Y fíjense que también la interpretación del estudio, fíjense que hay que descartar las mediciones del primer día o de los primeros días, ahora lo vamos a ver, porque son más elevadas, más inestables y forman parte del periodo de entrenamiento. Es decir, el paciente por primera vez se compró el aparato, fue al médico, el médico lo instruyó, le pareció fantástico y lo empieza a hacer. Está nervioso, está ansioso, es la primera vez que lo hace. Entonces, los primeros días, más o menos se consideran un par de días, esas cifras son generalmente más altas que las que el paciente tiene. El resto de días que ustedes le digan que se tome, son las ideales, las reales. ¿De acuerdo? Acá dice, por ejemplo, valores mayores a 135 u 85 en pacientes no tratados se consideran de hipertensión arterial. Y en pacientes tratados equivale a presión inadecuadamente controlada. Pero como lo decimos con las guías, esto puede cambiar permanentemente. Acá está, bueno, ya es lo que decía, descartar la medición de primer día. En este review, Weissman y Barochiner lo que comentan es cuántas lecturas debiera tener el paciente, cuántas veces se tiene que tomar para decir, esta es mi presión arterial. Lo que ellos dicen que es óptimo es tener de 8 a 15 lecturas totales en todos los días que ustedes le digan que se toma. Dice por ahí, la Sociedad Europea de Hipertensión recomienda realizar y promediar los registros de 2 mediciones a la mañana y el promedio de 2 mediciones por la tarde en una semana. Entonces, más o menos eso le va a dar entre 12 y 14 lecturas, o sea, dentro de las 8 a 15 lecturas. Está bien, eso es lo que dice la Sociedad Europea. Muy bien. Mediciones de 7 días y cada 3 meses es otra cosa que comentan. Está bueno esto de hacerlo cada 3 meses para ver, porque la hipertensión es algo dinámico, absolutamente dinámico. Hoy puedo estar bien de la presión con una pastilla, pero resulta que al cabo de 3 meses esa pastillita ya no me sirve más. ¿Por qué? El ejemplo clásico son los inhibidores de la ECA, que tanto dan los médicos. El inhibidor de la ECA inhibe, disculpen que voy a ser repetitivo, esto ya lo recontra saben, pero lo voy a comentar igual, el paso de angiotensina 1 a angiotensina 2 a través de la enzima convertidora, la convertasa. Cuando uno inhibe esa enzima, la angiotensina 1 se las arregla de cualquier manera para fabricar angiotensina 2. Entonces, al cabo de un tiempo, hay que chequear si el PRIL que ustedes le dieron sigue siendo útil para ese paciente. Porque la naturaleza ha brindado, ha dado, ha dotado a las economías, a los mecanismos biológicos de poder tener un montón de otros caminos para llegar al objetivo. ¿De acuerdo? Entonces, todo hipertensión es dinámica. Dinámica si ustedes le dan un beta bloqueante, dinámica si ustedes le dan un diurético, cualquiera sea, dinámico si ustedes le dan un amlodipina o un vasodilatador. ¿De acuerdo? Dinamismo, razón por la cual más o menos, por lo menos 2 o 3 veces en el año tienen que tener el paciente una lista de control nueva de cómo le va con su presión arterial. Permítanme la soberbia de llamarle estilo Kramer a lo que hago yo. Esto lo tomé desde un principio de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial hace más de 20 años, o más de 15 años en realidad. Me gustó esta forma y la adopté. Le hice un pequeño cambio.
Yo se las ofrezco para que vean ustedes más o menos cómo lo hago yo. Yo lo que hago es lo siguiente. La primera vez que viene el paciente, le digo que se tome la presión antes de desayunar, antes de almorzar y antes de cenar. Claro, porque si él lo hace luego de una ingesta, siempre va a tener cambios en su presión arterial, que no es la verdadera, porque eso inmediatamente después se diluye. Esto lo va a hacer durante 5 días y lo va a traer anotado. Yo descarto los primeros 2 días, por esto que le decía, de que los primeros 2 días son medio tórpidos, ¿no es cierto? Que tienen presiones alteradas, distintas, generalmente más altas. Y tomo en cuenta los últimos 3 días que el paciente me trae. Tienen que ser días seguidos, no puede hacerlo un día, otra semana. Tienen que ser 5 días seguidos. Esto no lo digo yo, esto lo dicen todas las guías y todos los especialistas. ¿Cómo controlo el tratamiento? Bueno, acá es distinto. Como ya está más acostumbrado, le digo que lo haga durante 3 días y el primer día lo descarto y los otros 2 días los voy a considerar como un buen control de su presión arterial. Sea cual sea, por ahí está bien controlado, por ahí está mal controlado, ¿no es cierto? Esta es mi manera de hacer las cosas. Esto también es del Hospital Italiano, fíjense que dice un protocolo de 4 días o un protocolo largo. Ellos están entre 4 y 7 días. Yo uso 5, justo la mitad, ¿no es cierto? Y como los 2 primeros los descarto, 3 días por 3 tomas son 9 mediciones. O sea que estoy dentro de lo óptimo, que es entre 8 y 15 mediciones. Esto es un material que le da la Federación Cardiológica Argentina a los pacientes para que anote. Está bien, uno lo puede hacer o no, me parece piola, me parece bueno que lo hagan, que se lo den al paciente. Entonces el paciente no tiene ni que hacer el papelito, ya lo tiene y lo marca y buenas noches. El brazalete tiene que estar sobre el brazo desnudo, brazo a la altura del corazón, sobre una mesa. No tiene que hablar durante la medición, vaciar la vejiga, apoyar la espalda en el asiento, no cruzar las piernas, apoyar los pies. Esto es lo clásico, hasta cuando lo tomamos en el consultorio lo tomamos así. Ahora, miren qué curioso. Está tomado sobre el brazo derecho. Yo no entiendo por qué la mayoría de los pacientes o las farmacias o enfermeras o lo que sea, la toman sobre el brazo izquierdo. No entiendo por qué. Entonces la pregunta sería, ¿a dónde la tomo la presión arterial? ¿Brazo derecho? ¿Brazo izquierdo? ¿En ambos brazos? ¿Qué sería lo correcto? Bueno, vamos a ver. Indudablemente hay diferencias entre el brazo izquierdo y el brazo derecho. ¿Por qué? Porque fíjense que en el brazo derecho la arteria subclavia sale del tronco brachiocefálico, razón por la cual recibe un caudal directamente desde la salida de la aorta, que acá tiene un flujo un poquitito más distensivo, distendible, más laminar, y va hacia la arteria subclavia derecha. En cambio, compartiendo este ángulo, que también muchas veces es un ángulo que tiene aterosclerosis, por el golpe que hace la sangre acá. La arteria subclavia izquierda, en cambio, recibe una sangre que ya se desparramó, ya se metió en el tronco brachiocefálico y en la carótida izquierda, y es una presión arterial diferente. Vulgarmente, tiene menor presión arterial la arteria subclavia izquierda que la arteria subclavia derecha. Y la subclavia derecha generalmente también se condice con la presión que va a toda la economía. Esto no siempre es así, esto es mayormente. Entonces, a la pregunta que nos hacíamos antes, si hay que tomar el brazo derecho o el brazo izquierdo o ambos, lo ideal sería que el paciente se tome, aunque sea antes de empezar a hacerse las mediciones, en ambos brazos rápidamente y que vea cuál de ellos tiene la mayor presión. En ese brazo es quien tiene que seguir tomándose la presión arterial. Pero insisto que generalmente ese brazo generalmente es el derecho.
Acá tenemos, por ejemplo, la presión sistólica difiere entre los brazos y las enfermedades cardiovasculares en un estudio de Framingham, como siempre, este poblado que lo han tomado para varios estudios, continúan estudiándolo, y donde dice que más o menos tienen una medida mínima, pequeña cantidad, entre uno y otro brazo, es aproximadamente a ver, estaba por acá, acá está, 10 milímetros de mercurio de diferencia sería para ellos normales. O sea, más o igual a 10 milímetros de mercurio, ya estamos hablando de que hay una patología que difiere entre brazo y brazo. No importa si es izquierdo o derecho. ¿De acuerdo? Ahora, en otro trabajo, acá el mismo trabajo también decía que, por ejemplo, en los 10 años, fíjense cómo es muy prevalente, en la P está marcando que obviamente es bastante positivo, el riesgo cuando existe diferencias entre brazo y brazo aumenta mucho el riesgo, o sea, el riesgo cardiovascular, porque me está indicando de que hay algún problema de tipo de trombosis o arteriosclerosis en uno de los brazos. Otro trabajo respecto a esto, dismetría de la presión, esto es español, dismetría de presión arterial entre extremidades superiores, estenosis de arteria subclavia y mucho más. En este trabajo, lo que comentan los autores es que la diferencia que ellos ven es en 15 milímetros de mercurio. Ellos lo ven acá. Fíjense que acá traen un caso en donde hay un paciente que tiene 80-40 en un miembro y 140-70 en el otro. Ellos dicen que la diferencia acá arriba de 15 milímetros de mercurio para ellos es patognomónico. Para lo que decíamos de Framingham era mayor a 10, ellos dicen 15, hay diferencias todavía. Ojo. Y esto es muy lindo, esto es una cosa muy interesante. Esta es una paciente mía, fíjense que la vi en enero de este año, es fresquito, recién salido del horno, en donde le pedí que se tome la presión arterial tal cual yo se lo pido, que son 5 días corridos. Vino con este papel, muy bien impreso en computadora la señora, y anulé los 2 primeros días y después empecé a marcar presiones altas. Había más para marcar, pero marqué las más importantes, ¿de acuerdo? Tanto de la sistólica como de algunas diastólicas. Pero si uno hace las cosas bien, se los voy a mostrar bien, cómo debiera haber sido esto. Si yo hago los promedios del día 1, del día 2, del brazo derecho y del brazo izquierdo, fíjense que son, sumando sistólicas nomás, voy a hablar de sistólicas para no ser tan pesado. Sumando las sistólicas del día 1 y 2 y divididas por las 6 tomas de las sistólicas del brazo derecho, me da un promedio de 148.3 milímetros de mercurio en el brazo derecho. En cambio, lo mismo en el izquierdo es levemente superior, al contrario de lo que yo venía diciendo de que el derecho tiene presión más alta que el izquierdo. Sin embargo, cuando uno mide la presión arterial en los 3 días siguientes, fíjense lo que ocurre. El promedio de los días 3, 4 y 5 del brazo derecho me dio 1271. Dividido en 9 tomas es 141.2 milímetros de mercurio en el brazo derecho. En cambio, en el izquierdo me daba la misma cuenta, 140.1. Entonces, de acá podemos decir 2 cosas. En primer lugar, como ustedes ven, los primeros días no sirven, porque los primeros días dan presiones mucho más altas porque el paciente está nervioso, está aprendiendo, lo está haciendo por primera vez. En cambio, los 3 días siguientes, fíjense cómo ya la presión bajó y además el brazo derecho empieza a ser preponderante versus el izquierdo, en este caso. Pequeña, ¿qué diferencia? 1,2 milímetros de mercurio. Es decir, acá no existe una trombosis de la subclavia. ¿De acuerdo? Es muy lindo, a mí me gustó mucho este ejemplo y cuando me puse a hacer las cuentas me gustó más todavía. Esto es un presurómetro de MAPA, o sea, monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Acá tenemos el aparatito que va conectado al paciente. Esto se pone en un bolsillo, tiene un chip, luego se conecta a una computadora y se hace posteriormente se hace
la evaluación de qué ha pasado. Este aparatito cuesta en Argentina más o menos $850. Ustedes saben que con la inflación que hay acá en este país y con lo que varía el dólar, hice un promedio entre lo que es el dólar oficial y el dólar no oficial y más o menos me daba esto. Pero puede variar. Acá todo varía, ¿no? Lo más probable es que varíe. Pero más o menos son $850. Y es un no validado. Esto es un aparato de mapa, o sea, medición ambulatoria de presión arterial no validado. Acá tenemos uno sí validado, es un A&D, que es una muy buena marca, y este presurómetro, que es muy moderno también, que se lo lleva, se pone el chip en la computadora, hace todo el análisis, cuesta nada menos que $1.466 en Argentina. Y como decía en un principio, si yo tuviese uno solo de estos, solo uno, ¿cómo me recupero ese dinero gastado? Necesitaría tener por lo menos 5. Y 5 serían como $7.000 más, casi $8.000. ¿Vale la pena comprarse todo esto? Tendría que tener una concurrencia de pacientes enorme. Tendría que estar muy enganchado con alguna seguro social para que me lleguen tantos pacientes al consultorio. Además que me permitan hacerlo esto varias veces en el año, no solamente 2. Hoy por hoy, a menos que se abaraten mucho, pero sean validados, es poco conveniente. Acá tenemos algunos que se venden para la gente, no para los médicos. Los anteriores eran para médicos. Esto es para la gente. La gente puede, mire, tiene hasta uno pediátrico muy bonito con dibujitos en el manguito. El grande, que es para el bracito gordo, pilas, un explicativo, garantía, es un CD que explica cómo. El bolsito para colgarse, muy interesante, pero esto no es validado. Miren acá en este video cómo la señora se lo compró y se lo está poniendo. Imagínense usted andar por la calle, porque cuando uno se compra nuestros aparatos, lo quiere tener puesto todo el día. Imagínense ustedes ir de un lado para el otro con esto colgado, muy extraño. Miren, yo me encantó la foto, la cara del vendedor como diciendo, me quiero ir de acá ya mismo. En fin, aburridísimo. Y estos son los aparatos de la medición domiciliaria de la presión arterial, que hay varios precios, hay varios estilos. Este es semiautomático, uno lo tiene que inflar manualmente y se desinfla solo. Este, por ejemplo, que tiene un mango universal. Claro, a este primero hay que comprar todos los manguitos, el manguito grande y el manguito no común, porque no viene con todos los mangos, viene con un solo manguito. En cambio, este es un manguito universal. Ahí está el dibujo, en donde sirve tanto para un brazo fino o un brazo un poquitito más corto, más gordo, quise decir, perdón. ¿Cuáles son los precios? Bueno, acá uno cuesta $40, que es este, y este cuesta $150. Fíjense qué diferente. Y por otra parte, no lo compra uno, el médico, ni tiene que andar preocupándose por si puede recuperar ese dinero o no, sino que lo compra el paciente y lo tiene para toda la vida. Lo único que tiene que hacer es cambiarle la batería. Bueno, concluyendo, cuando Johann Alzheimer en el siglo XIX describió la enfermedad que lleva su nombre, que era una enfermedad, era una demencia presenil, en donde lo que él encontraba en las autopsias era una especie de catáfila, o sea, de piel de cebolla en la mielina, en las células de Schwann, en la mielina de los pacientes cerebrales, en el cerebro de los pacientes con Alzheimer, con demencia, él decía que en realidad la enfermedad era una enfermedad absolutamente biológica y heredada. Cosa que es cierto, porque lo que nosotros vemos como demencia de Alzheimer no es demencia de Alzheimer, porque es una predemencia, es una demencia presenil, como la enfermedad de Pick, que tienen anatomías patológicas parecidas. En realidad, lo que nosotros vemos ahora son enfermedades vasculares. En la década del 70 empezaron a decir que el hombre, el ser humano, tiene la edad de sus vasos.
Luego se denostó esta afirmación en la década de los 90 y paulatinamente, con el aumento de los adultos mayores, de los ancianos, nos damos cuenta que ha aumentado la cantidad de demencia senil, porque en realidad lo que hay es una demencia vascular. No es Alzheimer, sino que es una demencia vascular. Es decir, la hipertensión arterial, tal cual la diabetes, es una enfermedad de los vasos, no es del corazón, por eso no es patrimonio de los cardiólogos, aunque ellos insisten que sí, no es una enfermedad de los nefrólogos, aunque la hipertensión arterial la sostiene el riñón siempre. Ojo, no es una enfermedad de los neurólogos, es una enfermedad vascular, que todos debiéramos dedicarnos a prevenir esta enfermedad vascular. Y sí, el ser humano tiene la edad de sus vasos, indudable. No una cronología sencilla por almanaque, sino que tiene que ver con cómo está irrigándose, cómo están sus vasos. Prevenir esto es lo que nos va a hacer bien. La salud vascular, como dice acá abajo, es salud renal, es salud cardíaca y es salud cerebral. Y yo me acuerdo, y termino con esto, que cuando yo era muy chico, en la década del 60, yo soy un hombre anciano ya, en la década del 60 yo me acuerdo que iba a jugar, salíamos del colegio con un amiguito, íbamos a jugar a la casa, y el papá era psiquiatra. Esos primeros psiquiatras psicoanalistas de la década del 60, muy freudiano el hombre, y me acuerdo que tenía un cenicero en la casa, yo lo miraba siempre y decía, salud mental es felicidad. Y recordando la imagen de cuando se termina la Segunda Guerra Mundial, que firman la paz Stalin, Eisenhower y el premier británico, Churchill, los tres fumadores empedernidos, hipertensos, obesos, ya tenían un cierto grado de microisquemias cerebrales. Esas tres personas con isquemias cerebrales, con isquemias en sus cerebros, microinfartos cerebrales, firmaron la paz para todo el mundo. Entonces, si hablamos de los vasos, hablamos del cerebro, y yo siempre digo que me acuerdo lo de este hombre, de este doctor, y que es salud mental es felicidad, indudablemente. Y con esto termino, me tomo un matecito en mi piscina allá en las sierras de Córdoba, y les agradezco muchísimo el haberme escuchado y tolerado principalmente. Gracias.